Tema para trabajo práctico y PowerPoint. Movimientos sociales, unidad número 5. Movimiento social, grupo no formal de individuos u organizaciones que tienen como finalidad el cambio social. En el siglo XIX, el concepto de movimiento social ligado a un tipo de cambio social particular, revolucionario, y a un fin específico, y con una identidad en concreto, identidad de clase, y a un grupo social particular, la clase obrera. A lo largo del siglo XX, se utiliza el término para englobar movimientos que se sitúan en diferentes contextos. Pueden ser cultural, social, político, económico o personal. Y la composición puede ser clases, sectores, colectivos como obreros, campesinos, mujeres, estudiantes, vecinos y grupos étnicos. El movimiento social es una forma de acción colectiva no efímera en la cual un grupo más o menos organizado recurre a acciones extrainstitucionales a fin de promover o impedir ciertos cambios. Algunos autores definen a los movimientos sociales como redes informales, que se caracterizan por un compromiso continuo de individuos y grupos políticos que tienen un claro adversario y buscan promover la acción colectiva en la persecución de un objetivo común. Advierten que los movimientos sociales no deben confundirse con las protestas esporádicas. Cuando las protestas perduran en el tiempo, entonces estamos hablando de un movimiento social. Los partidos políticos y los grupos de presión. Estos dos últimos, a diferencia de los movimientos sociales, suelen tener una organización formal y participan regularmente en el proceso de adopción de decisiones. En el campo político de la palabra, el término se utiliza para referirse a un grupo transitorio de personas que busca la defensa ocasional de un principio, una tesis o un orden determinado de interés. Este grupo es de naturaleza transitoria y desaparece una vez logrado su objetivo. El concepto de movimiento social es el resultado de la síntesis innovadora y trascendental de tres elementos. 1. Campañas, esfuerzo público para trasladar a las autoridades pertinentes las exigencias colectivas. 2. Repertorios, creaciones de coaliciones y asociaciones con un fin específico, reuniones públicas, manifestaciones, declaraciones en los medios públicos, propaganda. Y 3. Demostraciones, conducta sobria, cuidado, insignias idénticas, pancartas, recuento de asistentes, firma de peticiones y compromiso de desafiar al mal tiempo, participación visible. A pesar de que está lloviendo, vamos a seguir cortando la ruta hasta que venga un patrullero y queremos seguridad. Insignias idénticas pueden ser todos los pañuelos azules o pañuelos verdes. Bueno, historia, los movimientos sociales como estructuras de cambio social surgieron históricamente como consecuencia de distintas crisis sociales y presentaron distintas orientaciones ideológicas, tanto revolucionarias como reaccionarias, y todos los estadios intermedios hasta los marginados, a veces identificados con un campo político más o menos concreto, y en otras ocasiones de forma interclasista y multipartidista. Algunos ejemplos de estos movimientos son el movimiento feminista, el movimiento ecologista, el movimiento obrero, el movimiento pacifista o antimilitarista, o el más reciente de su surgimiento, el movimiento Ocupa y el movimiento antiglobalización. El término fue introducido al vocablo académico por Lawrence Stein en 1846, Historia de los movimientos sociales franceses desde 1789 hasta el presente, 1850. Stein entiende un movimiento social básicamente como una aspiración de sectores sociales, de clases, para lograr alguna influencia sobre el Estado, debido a las desigualdades económicas. Así, por ejemplo, la aspiración del proletariado a lograr representación en los sistemas de gobierno. La vocación de los movimientos sociales es muy grande por su diversidad, por sus muchos objetivos desde su auge en la década de 1960. Su prestigio también es grande. Es una de las vías lógicas de participación ciudadana. No son fundaciones sociales u organizaciones no gubernamentales, no son ONG, que son unidades asistenciales, las ONG. ¡No a la guerra! Marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad, donde Martin Luther King pronunció su famoso discurso Yo tengo un sueño. Bueno, el concepto revivió en Alemania hacia los años 1970 con la formación de los grupos de acción cívica. Los movimientos sociales rara vez confluyen en un partido político, su labor se basa en presionar al poder político mediante reivindicaciones concretas o en crear alternativas. Estas alternativas o reivindicaciones se convierten en su principal identidad, sin tener que llegar a plasmar un ideario completo. De acuerdo con Hangan, existen 5 tipos de relaciones entre los movimientos sociales y los partidos políticos.
articulación, permeabilidad, alianza, independencia y transformación. Las primeras dos limitan seriamente la autonomía del movimiento. Las últimas dos son menos restrictivas. Son la equivalente a la acción afirmativa o grupo de presión para la modificación de la opinión pública y de las políticas públicas. Tienen un carácter de permanencia en el tiempo y con un número de personas representativo con relación a los que sufren o ignoran el problema. Su recuerdo histórico es muy antiguo, por ejemplo, los comuneros de Castilla. Son algunas veces el nacimiento de una idea con líderes carismáticos, memorables, y su génesis puede derivar hacia un movimiento o iniciar una revuelta, o más contundente, una revolución, como la Revolución Mexicana, y asimismo la eventual plataforma para un partido hacia el poder. Es una forma instantánea y continuada de insertarse en el ámbito político con inicialmente poco esfuerzo organizativo, sin pertenecer a él, pero sí con fuerza de cambio político, como la restauración de la democracia perdida en regímenes autoritarios. Su análisis incluye su objetivo, el tipo de clientela, y es interesante el desarrollo de su proceso organizativo. El impacto de la sociedad es desde meramente presencial, como una fuerza de choque perturbadora y hasta resultar muy definitorio, como grupos de interés y presión hacia el poder instituido. Deben cuidar su progreso organizativo para ser eficaces y continuar perseverando y merecer el honor de coartífices de eventos democráticos en las instituciones u otros más modestos como la información de los ciudadanos. Tipos de movimiento social. Sindicalismo. Reivindica los derechos de los trabajadores y controla sus manifestaciones. Ecologismo. Propone una sociedad respetuosa con el medio ambiente. Antiespecismo. Defiende la igualdad social, jurídica y moral entre seres humanos y animales, estrechamente relacionado con el veganismo. Pacifismo. Rechaza las guerras ante cualquier tipo de violencia con fines políticos. Feminismo. Persigue la equiparación social entre hombres y mujeres. Antirracismo. Rechaza cualquier discriminación entre seres humanos motivo de raza y etnia. Antifascismo. Oposición a ideologías ultraderechistas. Movimiento LGBT. Define la no discriminación y la reivindicación de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Movimiento anticonsumismo. Oposición al consumo exagerado y artificial producido por el mercado. Movimiento antiglobalización. Denuncia las desigualdades provocadas por la llamada globalización. Laicismo. Propone un Estado sin religión dominante, o sea, laico. Teología de la liberación. Movimiento católico en favor de los más pobres. Matemático. Propone una sociedad más concientizada en las matemáticas. Movimiento de bienestar. Persigue una sociedad más consciente de su salud y de la comunión entre cuerpo, mente y espíritu como un todo inserto en el planeta y la naturaleza. Habla de conciencia y despertar de la humanidad. Participantes. Una dificultad para entender los movimientos sociales es que para la mayoría de ellos, ni los iniciados a un movimiento ni los de afuera aplican etiquetas consistentes o incluso frases descriptivas, a menos que haya un solo líder que haga eso. A un sistema formal de acuerdos de membresía, los activistas típicamente usarán diversas etiquetas y frases descriptivas que requieren que los académicos disciernan cuando se está refiriendo a las mismas ideas o similares, declaran objetivos similares, adoptan programas similares de acción o utilizan métodos similares. Puede haber grandes diferencias en la forma en que se conoce quién es y quién no es miembro de un grupo o un aliado. Partidarios. A menudo exageran el nivel de apoyo al considerar personas que apoyan cuyo nivel de actividad o apoyo es débil, pero también rechazan a aquellos que los foráneos podrían considerar partidarios porque desacreditan la causa o incluso son vistos como adversarios. Antagonistas, aquellos que no son partidarios y que pueden tender a subestimar o sobreestimar el nivel o el apoyo de la actividad de los elementos de un movimiento, al incluir o excluir a aquellos que los iniciados excluirán o incluirán. A menudo son personas externas, en lugar de las personas con información privilegiada, las que aplican las etiquetas de identificación para un movimiento que los iniciados pueden o no adoptar y usar para autoidentificarse. Por ejemplo, la etiqueta para el movimiento político nivelador en la Inglaterra del siglo XVII le fue aplicada por sus antagonistas, como un término peyorativo. Sin embargo, los admiradores del movimiento y sus objetivos más tarde llegaron a utilizar el término y es por el cual se les conoce en la historia. Se debe tener precaución siempre en distinguir entre los puntos de vista de personas internas y externas, partidarios y antagonistas, cada uno de los cuales puede tener
su propio propósito y agendas en la caracterización o caracterización errónea de los mismos. Relación con los medios de comunicación. Los medios de comunicación de masas, tales como la televisión, periódico, redes, han tendido a dar mayor importancia al punto de vista gubernamental al dar cobertura a los conflictos en los que se ve involucrados movimientos sociales. Distintos factores pueden incidir en esta tendencia: la ideología de los periodistas, una estructura economista de los medios de comunicación dependiente de los gobiernos, la adopción de las organizaciones de medios de una teoría democrática que atribuye a los dichos de las autoridades el atributo de ser representantes legítimos de la ciudadanía, entre otros. Nuevos medios. Grupos de movimientos sociales han utilizado Internet y plataformas de redes sociales para lograr objetivos organizacionales. Se han argumentado que Internet contribuye a aumentar la velocidad, el alcance y la eficacia de la comunicación relacionada con el movimiento social, así como el esfuerzos de movilización, y como resultado se ha sugerido que el Internet ha tenido un impacto positivo en los movimientos sociales en general. La tecnología Web 2.0 ha cumplido el papel en una amplia gama de manifestaciones sociales recientes, tales como Wikileaks, las protestas de Túnez, la revolución egipcia, el movimiento no sé qué, el movimiento de los indignados en España, el movimiento anti-austeridad de Grecia, las protestas de Brasil 2013, entre otros. Concepciones teóricas. La teoría de los movimientos sociales es un campo interdisciplinario dentro de las ciencias sociales que busca explicar por qué la movilización social ocurre, las formas en las cuales se manifiesta, así como sus consecuencias sociales, culturales y políticas. Más recientemente, el estudio de movimientos sociales ha sido subsumido al estudio de la política contenciosa. Se han desarrollado varias teorías relacionadas con los movimientos sociales. Algunos de los enfoques más conocidos son los siguientes: comportamiento colectivo, teoría de la privación, teoría de la sociedad de masas, teoría de la atención estructural, teoría de la movilización de recursos, teoría del proceso político, perspectiva del encuadre, nuevos movimientos sociales. Clasificaciones. Las ciencias sociales distinguen entre varios tipos de movimientos. Alcance, según su alcance. Reformistas, movimientos que abogan por cambiar algunas normas o leyes. Ejemplo de tal movimiento: sindicatos con el objetivo de aumentar los derechos de los trabajadores, un movimiento ecologista que defiende un conjunto de leyes ecológicas, o un movimiento que apoye la introducción de la pena capital a un derecho de aborto. Algunos movimientos de reforma pueden aspirar a un cambio en las normas de costumbre y morales, como la conducta de la pornografía o la proliferación de alguna religión. Y también puede ser radical, que son movimientos dedicados a cambiar los sistemas de los valores de una manera fundamental. Los ejemplos incluyen el movimiento de solidaridad polaca, que exigía la transformación de un sistema político económico stanislista en una democracia, o el movimiento sudafricano de moradores de cabañas, que exige la inclusión total de los habitantes de las chozas de la vida de las ciudades, en la vida de las ciudades. Tipos de cambios. Puede ser innovador, movimientos que quieren introducir o cambiar normas particulares, valores, etc. El movimiento de singularitarianismo, que aboga por acciones deliberadas para lograr y garantizar la seguridad de la singularidad tecnológica, es un ejemplo de movimiento de innovación. Y conservador, son movimientos que quieren preservar las normas, valores, etc. existentes. Por ejemplo, el movimiento ludista, antitecnología del siglo XIX, o el movimiento moderno que se opone a la propagación de los alimentos modificados genéticamente, podría considerarse movimientos conservadores, en el sentido de que tienen como objetivo la lucha contra cambios específicos. Viejo o nuevo, antiguos. Los movimientos para el cambio han existido durante muchos siglos. La mayoría de los movimientos más antiguos conocidos datan de finales del siglo XVIII y XIX. Lucharon por grupos sociales específicos como la clase trabajadora, los campesinos, los blancos, los aristócratas, los protestantes y los hombres. Por lo general se centraban en algunos objetivos materialistas, como mejorar el nivel de vida, por ejemplo, la autonomía política de la clase trabajadora. Y los nuevos son movimientos que se volvieron dominantes a partir de la segunda mitad del siglo XX. Ejemplos notables incluyen el feminismo de la segunda ola, el movimiento por los derechos de los homosexuales, el ecologismo, el esfuerzo de conservación, la oposición de la vigilancia masiva. Generalmente se centran en cuestiones que van más allá, pero no están separadas de la clase. Se clasifican por extensión, pueden ser globales, movimientos sociales con objetivos y metas globales, transnacionales, movimientos como la Primera Internacional, donde se encontraba Marx y Bucking, la Segunda, Tercera y Cuarta Internacionales,
el Foro Social Mundial, la Acción Global de los Pueblos y el movimiento anarquista buscan cambiar la sociedad a nivel global. Y locales, la mayoría de los movimientos sociales tienen un alcance local, están enfocados en objetos locales o regionales, como proteger un área natural específica, cabildear para bajar los peajes en una autopista determinada o preservar un edificio a punto de ser demolido para su gentrificación o convertirlo en un centro social. La casita azul. Cambio social. Un cambio social es una alteración apreciable de las estructuras sociales. Las consecuencias y manifestaciones de estas estructuras ligadas a las normas, los valores y los productos de las mismas. El estudio del cambio social determina las causas o factores que producen el cambio social. El término es relevante en estudios dedicados a historia, economía y política, y puede abarcar desde conceptos como revolución y cambio de paradigma hasta cambios superficiales en una pequeña comunidad. La idea de progreso y la idea de innovación son conceptos que deben incluirse en el análisis. El cambio social incluye dos aspectos como el éxito o fracaso de diversos sistemas políticos y fenómenos como la globalización, la democratización, el desarrollo y el crecimiento económico. Es decir, el cambio social consiste en la evolución de las sociedades desde cambios a gran escala hasta pequeñas alteraciones. El estudio del cambio social suele considerarse una rama de la sociología y la asistencia social, pero también atañe a las ciencias políticas, económicas, a la antropología y a muchas otras ciencias sociales. Las personas pueden adherirse conscientemente a la tesis del cambio social. En este contexto, la expresión cambio social adquiere otro significado. Se refiere a las acciones en defensa de una causa que pretende cambiar alguna regla o convención de la sociedad, ya sea para satisfacer los intereses de un determinado grupo social, ya sea con la intencionalidad de mejorar la sociedad en su conjunto. Los cambios sociales han sido influidos de forma latente, ya no son solo a través de los medios masivos de comunicación conocidos anteriormente o de eventos sociales relevantes que infundan a cambios de ideología, sino a través de redes sociales y además herramientas que la web proporciona, de tal forma que los cambios que anteriormente llevaban años para realizarse ahora evolucionan y se desarrollan a velocidades pensadas como imposibles en otros tiempos. Augusto Comte fue pionero en desarrollar una teoría explicativa de las transformaciones sociales y dividió teóricamente el cambio en dos partes, dinámica social y estática social. Cambio social y globalización. El cambio social remite a los pilares mismos de las instituciones sociales. Por lo tanto, frecuentemente es también un cambio del tipo económico, político y cultural. Uno de los elementos contemporáneos más importantes para entender el cambio social está en la relación con los movimientos sociales, donde se pueden generar un cambio desde abajo, autodeterminación de los pueblos, o desde arriba, cambios impulsados por élites o invasores. En ese sentido, el movimiento de globalización como cambio social se estructura desde las élites dominantes, pero sus consecuencias son resistidas por la organización civil en distintos conflictos. Estos se enmarcan en las llamadas prácticas de resistencia. Esta dicotomía pone en problema su tecnología positiva para muchas veces convertirse más bien en un mapa de la historia de los conflictos. Luchas sociales. Las luchas sociales son manifestaciones de la población en honor del objetivo del bienestar gremial o multitudinario. También pueden no tener un propósito definido y ser una muestra del rechazo sin determinación objetiva, proceder guiado por el malestar social. Las luchas sociales de cada tiempo dan cuenta de manera fiel de las transformaciones sociales de cada periodo histórico. Por eso mismo, la historia oficial tiende a olvidar muchos de estos procesos, quedando estos en lo que Benjamin llamaba las ruinas de la historia. En el periodo actual, algunos antropólogos, sociólogos, filósofos, entre otros, han categorizado la agrupación de los movimientos críticos al neoliberalismo como luchas sociales, contra algunos efectos político-económicos de la globalización corporativa, o luchas sociales contra el neoliberalismo. No serían luchas contra la empresa privada ni el mercado, ya que el sector privado goza de una relativa aceptación mayor que el sector público, sino que sería una lucha contra el privilegio gubernamental a algunas empresas y contra el monopolio o competencia desleal patrocinada por la clase política. Sus objetivos serían algunos sectores privados, monopolios o corporaciones internacionales privilegiadas legalmente o subvencionadas económicamente por los gobiernos. También suele ubicarse como un potencial cambio social la superación política del Estado-nación y los monopolios estatales, como parte de la globalización.
la cual es básicamente causada por el desarrollo tecnológico y económico, y no debe confundirse con las políticas de organizaciones internacionales como el FMI o BM, y gobiernos cuyas políticas son más cercanas al mercantilismo cooperativista que la economía de mercado libre. Para los sociólogos ligados a la teoría de la sociedad de riesgo, las actuales luchas sociales se enmarcan en procesos que van más allá de cualquier lucha contra el capitalismo o la lucha de clases. Tendría que ver más con una manifestación aún inmadura de cambio social en el cual las bases mismas de la modernidad estarían a punto de ser superadas en próximos tiempos. Estas revoluciones potenciales que incluso podrían desarmar el actual enfoque que tiene más de una interpretación son las siguientes. Revolución microelectrónica, junto con la desindustrialización, la revolución digital es la transformación del paso hacia la era de la información. Plantea una nueva forma filosófica de entender el trabajo, relaciones sociales, estrato socioeconómico, la tecnología y forma de producción. Es la superación definida de la industrialización clásica. Revolución femenina. Es la transformación de la socialización del sexo, sexualidad y la idea tradicional de la familia. La mujer, en tanto, progresivamente va ganando espacios que otro eran exclusivamente masculinos con el impacto social que dicho cambio sugiere. Revolución ecológica. Desde la década del 70, el ecologismo ha sido avanzando en las distintas capas de la sociedad bajo una premisa fundamental. El crecimiento tiene un límite y el crecimiento debe ser sostenible. La necesidad de tomar ciertos puntos mínimos de la teoría ecológica para salvaguardar el ecosistema significa necesariamente desmontar la visión clara de lo que la economía industrialista tradicional. Revolución sociopolítica. Es también el fin del paradigma filosófico moderno, izquierda versus derecha, liberalismo versus socialismo, y aparecería como consecuencia de la progresiva expansión de la apertura de lo político a los ciudadanos, o en algunos casos la acción ciudadana por omisión de lo político, que es denominado la crisis de la representación política, lo que va haciendo desaparecer radicalmente las diferencias clásicas entre capitalistas y rojos. No es el fin de lo político, sino el fin de la política de la modernidad junto con el fin de su modelo económico tradicional y sus ideologías. Es el renacimiento de lo político para una nueva era.